quiero compartir la palabra de Dios. Y el título que el Señor me ha dado en esta mañana para compartir, y quisiera como que ustedes se conviertan en multiplicadores. Yo quisiera que esta semana todos nosotros tengamos un compártelo. Es decir, que lo que se predicó aquí en la iglesia se comparta a todos nuestros relacionados en nuestras casas. El mensaje que el Señor me ha dado está basado en el capítulo 6 del libro de los Jueces y se llama, el título que le he puesto es Mi origen familiar no determina el final de mi familia. Mi origen familiar no determina el final de mi familia. Y es extraño predicar temas de familia utilizando a este personaje que se menciona en el capítulo 6 del libro de Jueces. Si usted lo busca, el título que lleva este pasaje es el llamamiento de Gedeón. Gedeón, un guerrero poderoso, juez de Israel, el cuarto juez de Israel. Es muy raro utilizarlo para hablar temas acerca de familia. Pero la verdad es que quien trajo el tema de familia a este pasaje fue el mismo Gedeón, cuando en el verso 15, y usted lo puede buscar ahora, de este capítulo 6, yo voy a devolverme luego porque voy a predicar todo el capítulo 6 y quizás alguna pincelada del 7, pero hoy el mensaje no se centra en el 7, se centra en el 6. En el versículo 15 dice lo siguiente: entonces le respondió, y esto es Gedeón respondiendo al llamado de Dios, ¿verdad? Del ángel de Jehová. Más adelante lo vamos a ver cuando yo vuelva a comenzar. Pero para introducir quiero que lo veamos. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y la verdad es que el razonamiento que hace Gedeón ante el llamado que Dios le hace refleja muchas veces el sentir que hay en nosotros, donde ante la posibilidad de algo grande para lo que Dios ha destinado. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos grandes con tu vida? Si alguno no lo sabe, yo espero que al terminar yo hoy, tú te vayas de aquí con el conocimiento de que Dios ha destinado para ti propósitos eternos y propósitos grandes. Pero ante un llamado tan grande, imagínense que a mí se me hizo el llamado un día de pastorear esta iglesia. Y ante un llamado tan grande, lo lógico es que uno atine a ver los recursos con que uno cuenta para cumplir con esa asignación, con ese llamado. Y lo que hace Gedeón es poner en perspectiva: ¿cómo voy a ser yo el libertador de mi pueblo cuando yo vengo, lo primero es que ni de una tribu, de una media tribu? Por eso habla de Manasés, ¿verdad? Y estaban formados por Efraín y Manasés, ¿verdad? El territorio que estaban. Entonces, y de ahí, de esa mitad, yo soy de una familia pobre. Y para colmo, ¿verdad? Como aún la familia pobre tienen una dote. Lo que pasa es que las ricas tienen una herencia grande y las pobres una muy pequeña. Pero él dice, y para colmo, yo soy el menor de mis hermanos. Es decir, que todas las circunstancias de la vida parecían estar en contra del propósito que el ángel de Jehová había declarado sobre su vida. Y eso me llama mucho la atención y quiero ponerlo en perspectiva, porque hoy muchos aquí pudieran sentirse identificados al hablar de su familia con esta realidad que enfrentaba Gedeón. Porque la vez anterior que prediqué, hace 2 domingos, presenté la familia de la mujer virtuosa. Una familia donde dicen que sus hijos, ¿verdad?, la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Era una familia donde el marido era conocido a las puertas y andaba siempre bien puesto, donde ella estaba vestida de púrpura. ¿Cuántos recuerdan que prediqué de eso? Hermanos, una familia con todos sus elementos, una familia formada, una familia hasta cierto punto, digamos que completa. Sin embargo, muchos de nosotros, y es una realidad latente en nuestra iglesia, pertenecen a,
a familias que no están completas, que no tienen los recursos, que quizás su vestimenta no sea tan limpia, tan linda como el lino, tan limpia, ¿verdad? Que no cuente con todos los elementos y pudiéramos pensar, bueno, pues a mí y para mi familia no tiene el propósito de Dios, no hay propósito en Dios y no es así. Ciertamente la familia de la mujer virtuosa pareciera el modelo de familia y es como Dios creó a la familia. Pero en un mundo caído donde todo se ha desvirtuado y el hombre y el pecado ha corrompido el diseño perfecto de Dios, lo bueno es que Dios no desechó eso, sino que creó un plan perfecto para sanar lo que se había dañado y rescatar lo que se había perdido. Es decir, que no importa el origen familiar, la composición de tu familia, los recursos con que cuenta tu familia, Dios tiene un plan de eternidad para ti y para los tuyos. De hecho, la situación en este tiempo que vamos a tratar que se narra aquí en el capítulo 6 del libro de los Jueces, era una situación precaria, era una situación de calamidad. Por 7 años habían estado siendo azotados por Madián, el pueblo de Israel. Es más, vamos a leerlos. Y quiero que de ahora en adelante todo lo que yo vaya a decir lo vamos a ir sustentando en este capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6 versos de este capítulo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ojo, hay una causa de esta calamidad que yo acabo de narrar. Esa causa es el pecado, porque Dios había prometido que los iba a bendecir en gran manera si no se alejaban de Él. Pero el pueblo una y otra vez, no juzguemos al pueblo, tú y yo hacemos lo mismo, se alejaban del propósito de Dios para su vida y entonces la paga del pecado es muerte y había una consecuencia. Seguimos leyendo. Y Jehová los entregó, no me dejaron terminar el verso 1. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Continuamos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Había una situación bien difícil, hermanos. Dios, que había prometido que el pueblo de Israel sería numeroso por su pecado, todavía no se habían multiplicado, más bien se habían disminuido, y estos pueblos eran más numerosos que ellos, y ellos básicamente estaban sembrando para que otro cosechara. Al pueblo de Israel le pasaba en este tiempo como a Toñito en su patio. Toñito una vez sembraba, entonces se pasaban la semana aquí y cuando llegaban los vecinos habían acabado con lo que había sembrado hasta que un día él dejó de sembrar, porque imagínense. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos tuvieron que ir y refugiarse en cuevas, hermanos. La situación era calamitosa. Estaban sembrando para que otro cosechara. Sin embargo, llegó un momento. Y qué pena que a veces se necesita que lleguen estos momentos para nosotros recordar en quién está nuestra bendición. Llegó un momento en que el pueblo clamó a Jehová. Hermanos, ¿saben la buena noticia? Que no importa lo infieles que seamos y cuán bueno fuera que le seamos fiel a Dios. Pero no importa lo infieles que seamos, lo único que Dios está esperando es ese día en que arrepentidos
nosotros vengamos delante de Él y clamemos a Jehová. Y el pueblo clamó a Dios. Vamos a leer versos 6 y 7. Una vez más dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces el Señor prestó atención a su clamor y Él les contestó. Estoy, ¿verdad?, parafraseando esa última parte. Dios envió un profeta primero para advertirles de pecado antes de enviar el ángel de Jehová a señalar un libertador. Quise poner esto en mis notas, hermanos, porque quiero resaltarte algo. Dios no puede bendecir el pecado. Óyeme, yo no tengo dudas al hacer esta declaración que acabo de hacer. Dios no puede y no quiere bendecir el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cuando el pueblo clama a Dios, entonces lo primero que Dios envía es un profeta para que le descubra el pecado y para llamarlos al arrepentimiento. Y una vez el pueblo responde a esto, entonces Dios señala y envía un libertador. Hermanos, cuán beneficioso fuese para nosotros primero reconocer nuestro pecado delante de Dios, reconocer que hemos fallado delante del Señor y clamar de su misericordia. Él está esperando para mandar la libertad y el libertador por los medios que Él requiera, porque Él es todopoderoso. Él solamente quiere que tú reconozcas que ese pecado está allí y te apartes del pecado. Dios no puede bendecir el pecado. Así que Dios envió un profeta para advertirles del pecado. La Biblia no narra la respuesta del pueblo como tal, pero si vemos el contexto de todo lo que se lee, se entiende que el pueblo obedeció la palabra porque inmediatamente el Señor señala un libertador y se hace lo que Dios ha mandado hacer. Ahora, el hombre que es seleccionado como libertador es un hijo de Joás. Podemos ver el verso 25, donde dice que Joás era un idólatra. El verso 25 dice, y discúlpenme que salte, pero es que me interesa resaltar esto. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Escúchenme, el Señor no vino y eligió en este caso a una persona, hijo del sacerdote. El joven escogido por Dios para levantarse como libertador del pueblo de Israel era el hijo de Joás, un idólatra. Tenía no solamente un altar de Baal, sino una figura de acera en su casa, que posteriormente, en lo que leímos, el Señor le da instrucciones, ¿verdad?, de derribar esos altares, y eso lo vamos a ver un poquito con más detenimiento adelante. Pero lo que quiero que se vea es que era un hombre común, un hombre pobre, un hombre de una media tribu, un hombre que era el menor de los hermanos y para colmo hijo de un idólatra. ¿Cuál es tu excusa, hermanos, para que Dios no te pueda usar a ti? Si no veo que en ningún lado de la Biblia se habla de que hay que tener un apellido de alcurnia para ser usado por Dios. Si fuera así, aquí no hubiera un solo siervo de Dios. No sé, ¿quién tiene un apellido aquí de esos rimbombantes? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué le vas a decir ante el propósito eterno que Dios tiene para tu vida? El origen de tu familia no determina el final de tu familia. No importa el origen en cuanto a composición,
en cuanto a tipo de familia, en cuanto a clase social, económica, cultural, ante preparación académica. No importa el origen de tu familia, ante etnia, aún ante religión. No importa el origen de tu familia. Dios tiene un futuro glorioso de salvación y vida eterna preparada para ti y para toda tu casa. ¿Estás dispuesto a aceptarla? ¿Quieres ser usado por Dios para eso? Ahora, este joven sí tenía algunas características que lo adornaban, y yo quiero señalar solo una. Primero, ¿verdad? Porque luego entonces voy a dar una enseñanza basada en una interacción que él tuvo con el ángel de Jehová. Pero quiero señalar algo que llamó mi atención, que está en el verso 11. Porque tengo un mensaje aquí para la iglesia en este verso. Vamos a leer el verso 11 primero. Dice, y vino el ángel de Jehová, esto es después que el pueblo clamó, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, de un árbol frondoso, la cual era de Joás. ¿Quién es ese Joás? El papá de Gedeón, Abieserita. Y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Hermano, mire, era de a poquito que había que hacerlo. En un lagar lo estaba haciendo él. Lo estaba haciendo allí, quizá de a poquito, para poderlo ir meter en la cueva, para esconderlo de los madianitas. Entonces, hermanos, yo quiero que nosotros veamos algo. Este joven que Dios eligió era un joven trabajador, un joven esforzado. Porque aún en una época donde estaban viviéndose en cuevas y cavernas, cuando el ángel descendió lo encontró a él trabajando. El pastor Corniel siempre decía que Dios no bendice vagos. Hermano, si tú quieres ser usado por Dios para traer bendición a tu familia y para ser el instrumento que Dios use, sin importar el origen, recuerden que ese es el título del mensaje, el instrumento que Dios use para darle el final que Él espera, lo primero es que tú tienes que ser un varón esforzado. Eso de que, bueno, pues yo voy a orar y a esperar porque si Dios me va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero Dios no bendice vagos. Y lo primero es que tú tienes que ponerte en movimiento y en acción. Entonces, cuando es a estudiar, tu trabajo es estudiar. Cuando llega el momento de laborar, tu trabajo es laborar. Cuando llega el momento de servir en la iglesia, tu trabajo es servir a los demás por amor. Tú tienes que ponerte en acción y Dios va a bendecir esa acción. Bueno, pues trabajando, el ángel de Jehová encontró a este joven. Y yo quiero señalar hoy 7 enseñanzas que podemos sacar a partir de la interacción del ángel de Jehová con este joven, que nos preparan y nos permiten, sin importar el origen de nuestra familia, que Dios nos pueda usar como instrumento de bendición para la misma, no solo para nuestra familia, sino también para nuestra nación y para darnos un futuro glorioso en Dios. Quiero saber cuántos quieren ser ese instrumento en su familia. Levanten su mano, levanten su mano. Pues para todo el que quiere ser ese instrumento de bendición para su familia, yo quiero compartir estas 7 enseñanzas. Y cada una de ellas la vamos a ir viendo en un versículo diferente y que el Señor me ayude, ¿verdad?, a hacerlo pronto. Yo quiero que sea así. En primer lugar, vamos a leer el verso 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
La primera enseñanza es, hermano, que Jehová está contigo. Sé un varón, una varona esforzada y valiente. Eso habla. Yo quisiera que Multimedia le enseñe el bosquejo a la hermana Jocelyn, que yo le envié con anticipación para que no creyeran que yo lo copié de ella en la escuela dominical. Pero este primer punto habla de trabajo y firmeza de carácter. Y a mí de verdad que fue una confirmación, que quiero decir, excelente clase, hermana, la felicito. Y públicamente quiero comprometer, porque creo que ese tema, lamentablemente a la escuela dominical no vienen todos. Creo que vamos a tener que sacar un domingo, aunque no sea mes de la familia, para que como manera de mensaje usted comparta una enseñanza similar, adaptándola obviamente, integrando y para el manejo de las emociones. Pero ella hablaba de la firmeza de carácter y ella hablaba de esto. Nosotros, leyendo que Jehová está con nosotros, que debemos ser varón esforzado y valiente, tenemos que aprender a trabajar y a ser firmes. Esto de esforzado y valiente de Gedeón, ¿no se le parece a un personaje que yo mencioné recientemente en una de nuestras prédicas? A Josué. Como le dijo el Señor en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hermano, porque Jehová está con nosotros, es que tenemos que accionar. No es que Jehová está con nosotros, vamos a esperar. No, hermanos, porque Jehová está con nosotros poderoso. Entonces tenemos que levantarnos, esforzarnos y ser firmes en nuestro carácter de honrar y de glorificar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces se hace difícil notar que Jehová está con nosotros. Se hace difícil. Leamos el verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado? Eso es lo que pasa, que a veces nosotros decimos que Jehová está con nosotros y yo tengo que pagar la luz ahorita y no tengo ni uno en el banco. Que Jehová está con nosotros y este carro se me está cayendo a pedazos. Que Jehová está con nosotros y le arreglo una pieza y se le dañan 3. Que Jehová está con nosotros y me llaman que se venció el seguro médico. Y Jehová está con nosotros, entonces me llaman que se le venció el seguro a un carro. Digo, yo no sé si eso es nada más en mi casa que pasa, pero como que la cosa se vence todita junta. Y yo digo, pero espérate, vamos a irnos venciendo de mes en mes, ¿por qué? Y entonces nos fijamos más en las circunstancias y se nos olvida que fiel es el que prometió y fiel también el que lo hará. Se nos olvida que Jehová está con nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa si tienes abundancia, no importa si tienes escasez, aprende a contentarte en el Señor para que puedas decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enseñanza número 1, puerta abierta. Enseñanza número 1, y cada uno diga su apellido. Familia, Jehová está contigo. Sé varón, sé varona, esforzada y esforzado y valiente. Número 2, vamos a leer el verso 14 al 17 para ver la segunda enseñanza en esta interacción. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Verso 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Verso 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú
has hablado conmigo. Segunda enseñanza, ve con esta tu fuerza, yo te envío. Puerta abierta, ve con esta tu fuerza, yo te envío, te dice el Señor. Tenemos que aprender a enfocarnos en nuestras fortalezas, pero no a depender solo de nuestras fortalezas. Tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas, pero depender de la presencia de Dios en medio de nosotros y que es quien nos envía. Muchos de nosotros solamente miramos nuestras debilidades. Aquí fue donde él hizo el señalamiento con el que introduje este mensaje. Pero es que yo no tengo las condiciones, todas las condiciones con las que yo nací adversan a este llamado. Y cada vez que tú me dices que un llamado grande y que me ven en las naciones y que me ven predicando ¿cómo? Si todas las condiciones con las que yo nací, Señor, cuidado si fue que te equivocaste en la clínica. ¿Hacia dónde era que tú me ibas a mandar mi aliento de vida? Cuidado si era en un Rockefeller que yo iba a hacer. Porque ahí es fácil ir a las naciones en un jet privado, ¿verdad? Pero hermanos, no te enfoques en tus debilidades y lo que no tienes. Enfócate en las fortalezas que Dios ha depositado en ti. Y ve, por eso el Señor le dice a Gedeón, ¿cómo que? Ve con esta tu fuerza. Otro día voy a predicar que nosotros decimos que Dios abrió el Mar Rojo, pero el Mar Rojo lo abrió Moisés. Si usted lo lee, el Señor le dijo, abre el mar. Y en el poder de Dios, Él abrió el mar. Pues así mismo el Señor te está llamando hoy a que tú seas quien con tu fuerza, con lo que Él ha depositado en ti, vayas y haga lo que Él te ha mandado a hacer, sabiendo que cuentas con su respaldo, que Él es quien te envía, y si Él es por ti, ¿quién contra ti? Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Puedes decir de nuevo el apellido de tu familia? Con tu fuerza. Ve, porque el Señor es quien te envía. Eso sí, Gedeón dijo, dame una señal. Dame una señal de que tú me has hablado. Entonces, como familia, tenemos que procurar el rostro de Dios. Tenemos que procurar la señal de que lo que vamos a hacer viene de Él. Si es así, hacia adelante, no tengamos temor. Ese es número 2. Número 3, versos 17 al 21. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. No, déjenme leer el 17, aunque lo haya leído. Me dé señal de que tú has hablado conmigo. 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. 19. Y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Tercera enseñanza, puerta abierta, y tercera enseñanza a cada familia representada aquí. Yo esperaré hasta que vuelvas. Yo esperaré hasta que vuelvas. Y eso habla de ofrenda, eso habla de adoración. Hermanos, recientemente se predicó aquí, no recuerdo qué día, acerca de los 10 leprosos. Y que solo uno se devolvió. Y el ángel de Jehová está diciéndote a ti y a tu familia, yo espero que vuelvas. Yo esperaré hasta que vuelvas. Él está esperando nuestra adoración como fruto de su presencia en medio nuestro. Él está esperando nuestra ofrenda agradable delante de Él. Hermanos,
Yo vengo de una familia donde me enseñaron a valorar las cosas en su justa dimensión. Yo recuerdo con 7 años viviendo nosotros en Valverde Mao. Mi padre fue profesor allí en el Curno, luego fue director del Centro Universitario Regional del Nordeste allí. Y recuerdo que en el esfuerzo que hacían mis padres de que nosotros tuviéramos una buena educación, a mí me pusieron en un colegio privado salesiano que hay allí, el más grande de ese pueblo. Y recuerdo que allí yo tenía 3 amigos. Uno de ellos era Luis Reinaldo, un hijo de una de las familias más respetadas de allí, de hecho, con incidencia política a nivel nacional. Bernardo, que era hijo de los dueños de uno de los almacenes más grandes de provisiones de toda la ciudad. Y Helpi, que era un limpiabotas. Y el único espacio en el que Helpi jugaba junto con Luis Reinaldo, lo que pasa me da trabajo decirle así porque le decíamos Gugú, y cada vez que voy a hablar pienso en Gugú, y con Bernardo era cuando estaba conmigo, porque había una diferencia de clase social entre ellos, pero conmigo, si no jugaban con Helpi, entonces tampoco jugaban conmigo, porque para mí el valor de las personas no está en lo que tienen. De hecho, hay una frase que quiero dejar marcada en el corazón de cada uno de ustedes hoy, y la escribí mientras preparaba esto, y dice de la siguiente manera: las personas no se engrandecen por lo que tienen, sino por lo que están dispuestos a entregar. Las personas no se engrandecen por lo que tienen, sino por lo que están dispuestos a entregar. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno que ponga su vida por los demás. Se habló acerca de la viuda que, no teniendo nada, entregó todo lo que tenía. No es lo que tienes, es lo que estás dispuesto a entregar. Romanos 12 dice que nuestro culto racional debiera ser entregarnos, presentarnos como sacrificio vivo delante del Señor. El Señor espera de nosotros esa entrega. El Señor espera de nosotros esa ofrenda. Y no estoy hablando de dinero, aunque también hay muchos aquí que necesitan entregar los bolsillos. Porque Dios bendice a muchos aquí. Yo estoy cansado de orar por gente que Dios lo bendiga y Dios lo bendice y después se olvidan de la iglesia. Y empiezan a faltar 2, 3, 4 domingos en un mes. No voy a decir que después el Señor le quita la bendición, ¿verdad? Pero que Dios lo guarde. Pero Dios está esperando que cuando Él te bendice, tú vuelvas con adoración y con entrega delante de Él. Número 4, ¿tengo que repetir la 3? Puerta abierta, yo esperaré hasta que vuelvas. Número 4, vamos a leer el verso 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. La cuarta enseñanza es: paz a ti, no tengas temor. Puerta abierta, paz a ti, no tengas temor. Y esto habla primero de reverencia, un temor reverente a Dios en el corazón evita que tengamos miedo de las circunstancias de la vida. Que tengamos reverencia delante del Señor, como Gedeón dijo: pero he visto al ángel de Jehová, he visto a Dios a cara a cara. Y el Señor le dice: no morirás, paz sea contigo. La presencia de Dios en medio de nosotros habla de esto, de que si Él está con nosotros no tenemos nada que temer. Habla de gracia, hermanos, porque ¿quién se presentará delante de Dios
Dígame, ¿quién está listo ahora mismo para presentarse delante de Dios? Dígame para ahora y mandarlo para el cielo. Vi un anuncio ayer que me pareció muy chistoso, pero muy real, que decía, si usted viene a la iglesia y quiere tener un encuentro con Dios, apague el celular, porque Dios no le va a hablar por el celular. Si usted quiere mandar una oración a Dios, arrodíllese, no texte, porque Dios no le va a responder por el celular. Ahora, si quiere ver a Dios, entonces texte mientras maneje. Eso es un chiste, ¿verdad? Pero bueno. Hermanos, nosotros tenemos que entender que ninguno de nosotros estamos preparados si no fuera por la gracia. Ninguno de nosotros somos tan buenos que nos podemos presentar delante del Señor. Y esta palabra de paz a ti, no tengas temor. Puedes estar delante de la presencia de Dios. Es por su gracia. Y esta palabra habla de paz, obviamente. Él es el príncipe de paz. Él es Jehová Shalom en medio nuestro. Así que familia, puerta abierta, paz a ti. No tengas temor. Quinta enseñanza, versos 25 al 32, ya estamos terminando. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, cuando es chiquita, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Hermanos, la enseñanza número 5 es, debemos derribar los altares a Baal y edificar altares a Jehová en nuestras familias. Si tú quieres que a pesar del origen de tu familia, el final de tu familia sea un final glorioso y de bendición, tienes que identificar los altares de Baal que hay en tu casa. Y saben, fuera muy sencillo nosotros pensar ahora en un retrato, en una vela, en esa clase de altares, que también hay que dar su revisadita. Hermanos, mi mamá, yo recuerdo que criándonos a nosotros, no permitía ninguna cosa en la casa que tuviera una imagen extraña. Yo recuerdo, yo tenía todos los CD de Maná, me gustaba la música del grupo Maná, pero ellos le hacían unas carátulas horribles, de verdad, con unos dibujos y unas cosas, y a cada rato yo llegaba y encontraba todos los CD en la basura. Y yo le decía, pero mami, pero respeta, aquí no hay privacidad en esta casa, porque esas son cosas personales mías. Y ella dice, pero tú vives en mi casa, y en mi casa yo no voy a tener esos demonios colgando. Ahora los muchachos tienen una libertad que yo no tenía, porque ahora ponen la música en el iPod, y entonces no hay carátula ni hay CD. ¿Verdad? Pero a mí el problema era la carátula, y me lo botaron varias veces. Pero hermanos, nosotros, qué bueno que hiciéramos una revisadita, pero más que eso, que revisemos internamente aquellas cosas que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Y todo
lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo y es un altar que tiene que ser derribado. Entonces ahora yo sí preguntaría, ¿cuántos altares? Ahora sí le gusta que yo diga el nombre de su familia, dígalo. Ah, mira, nadie lo va a decir. Diga el apellido de su familia, por favor. Ah, ok. ¿Cuántos altares hay en tu familia que están ocupando el lugar de Dios y que tienen que ser derribados? Analicemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez derribado, vamos a edificar un altar familiar a Jehová. Que siempre la oración y la adoración sean parte importante en nuestras casas, para que la bendición de Jehová nos alcance de generación en generación. Sexta enseñanza. ¿Alguien está aprendiendo algo? Ya estamos terminando. Yo no voy a llegar al capítulo 7, no se apuren. Sexta enseñanza, versos 34 al 40. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Quién vino sobre él? Hermano, necesitamos familias llenas del Espíritu de Jehová. Que cada miembro de la familia esté lleno del Espíritu de Jehová. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Próximos versos. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo enviaron mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. La sexta enseñanza es: demanda una señal. Demanda una señal. Dios no se ofende con que tú demandes una señal. Es más, Dios quiere, anhela de que tú te asegures de que le estás siendo fiel y obediente a Él. Porque es muy fácil yo decir: yo quiero comprar eso. Mi esposa dice que cuando yo quiero algo se me mete en la cabeza. Y entonces es muy fácil yo decir: pero es que yo siento de Dios comprar eso. Pero eso es muy fuerte, decir yo siento de Dios, hermano. Mira, mejor, si tú no sientes que es de Dios, mejor di: en mi deseo más profundo, yo quiero eso. Pero no metas el nombre de Dios, no tomes el nombre de Dios en vano. Ahora Dios quiere que tú te asegures de hacer su voluntad. Así que cuando tú le demandas una señal, Él te da esa señal. Yo recuerdo, nosotros íbamos a comprar un vehículo una vez y yo fui a verlo de noche. Enseñanza, no se ven vehículos de noche. Nunca, La pintura, el asiento, todo se veía bonito. Al otro día en el solazo, ya yo habiendo pagado. Pero bueno, la cuestión es que nosotros estábamos con esa disyuntiva: ¿será que Dios quiere esto? Y mi esposa me pregunta: mira, ¿y tiene tal función? Yo dije: ay, no me fijé. Y dice ella: no, pues demandemos una señal de Dios. Vamos a ir, y si tiene esa función, Dios quiere que lo compremos. Y si no, es que no, Señor. Y yo por dentro: ay, Dios mío, que tenga esa función, porque esta mujer me pone en esto. Hermano, y cuando yo abrí la puerta directo hasta donde estaba el botón, fue porque yo quería eso. Y cuando veo ese botón ahí, digo: ¡gloria a Dios! Y no era que me interesaba la función, nunca la usé. Pero era la confirmación que habíamos puesto.
Eso es algo trivial, hermano, pero demanda una señal. Dios está buscando que tú tengas esa relación con Él, de que tú le creas que Él es real. Y número 7, con esto termino, usted lo va a leer en su casa, es el capítulo 7 entero. La séptima enseñanza es que al final, Dios que es fiel, dará la victoria a tu familia. Otro día predicaré cómo fue lo de la victoria, ¿verdad? Pero la enseñanza número 7 es que leas el capítulo 7 y verás que al final Dios le dará a tu familia la victoria.